Bienvenidos al canal BioF. En este nuevo video hablaremos sobre Dios y la filosofía, específicamente en la historia de la filosofía. No solamente hablaremos de Dios en un punto de vista como entre conceptualista y nominalista, sino también como Dios como un ser activo. Y cuando hablemos de la época clásica, moderna, de la época medieval, de la actual, la contemporánea, no quiero, que se entienda que estoy hablando de esta visión como un tipo de evolución, como un tipo de progreso. Claro que no, mi visión es como he ido cambiando, digamos, el discurso a partir de Dios, ¿no? Cómo ha cambiado el discurso de Dios y esa visión de Dios, ¿no? A través del tiempo. No necesariamente me refiero a un progreso, no necesariamente me refiero a que vayamos de un menos a un más, no. Solamente es por motivos, digamos, descriptivos, hago esta división, ¿no? Bueno, en la época clásica nos centraremos en Aristóteles y en Platón, que serán cinco filósofos en los cuales me centraré, digamos, en mencionarlos, dado que las siguientes épocas lo haré de una manera, digamos, más general, dado que los temas son más amplios y solamente hablaré de las corrientes mismas de los filósofos. No tanto los filósofos, mencionarlos porque si irá ya va a saturar bastante y será el video más largo de lo necesario, creo yo. Bueno, Aristóteles y Platón, esos filósofos griegos, digamos, que tenían una visión, digamos, de la divinidad, de Dios, digamos, muy orientado, ¿no? A su tiempo, a sus cuestiones religiosas, aunque, bueno, ellos no se distanciaban un poco más de la religión y lo hacían un punto de vista más filosófico. Y tanto tanto Platón como, digamos, Sócrates, digamos, este personaje que aparece en los diálogos de Platón, tiene una visión, digamos, si Sócrates y en los diálogos de Platón teníamos esa filosofía más al mundo de las ideas, ¿no? Como esta idea, las ideas como esto eterno, esto lo perfecto, ¿no? Como que como aquí vemos esta filosofía de la integridad, ¿no? De la verdad que está en ti, ¿no? Que Dios puso en ti, cosa que tú tienes que dar a salir, ¿no? A dar, digamos. Que sí, también, digamos, tanto Sócrates en sus diálogos y Platón nos hace como que nada más, ¿no? Querían entender que había un ser que había creado todo, ¿no? Que ese Dios que querían saber, ¿no? Que de averiguar, de buscar, ¿no? Y el personaje de Dios, por ejemplo, en Sócrates, en Platón es el tema del demiurgo, ¿no? Y en Aristóteles la causa primera, la causa en sí misma, de donde se originan las demás causas, ¿no? El principio de causalidad, principio de necesidad, ¿no? Estamos viendo ahí. En esos dos personajes, digamos, está el tema, digamos, de la trascendencia, el tema de un dios, digamos, por ejemplo, en Aristóteles, el motor inmóvil, el, con Platón, ¿no? El mundo de las ideas, en donde lo que nosotros percibimos es la idea pero ya degenerada, no es la cosa en sí misma. Por ejemplo, veríamos en otros filósofos con el nómeno, que diríamos con Kant, ¿no? Que hasta la cosa en sí misma no puede conocerse solamente que por intelecto, ¿no? O sea, porque no puede conocerse de manera física, ¿no? De manera subjetiva. Nada que nosotros filtramos, ¿no? La información, lo que nosotros vemos, pues no es como tal la cosa en sí. O sea, igual en Kant él se hablaba de esta cosa de lo trascendental, digamos, esta visión de lo eterno, de lo que trasciende esta figura de la persona, ¿no? Y bueno, pues igual, en estos filósofos encontramos temas como
como lo eterno, ¿no? Y igual en esto del tema de la substancia, de la esencia, de los accidentes, de cómo el tema de Dios en el mundo suele tener un impacto importante, un impacto interesante que tenemos que dar a notar. Y pues que ha tenido su impacto, ¿no? El hecho de cómo en la filosofía pues medieval filósofos se perderán o por la aristotélica o por la platónica, ¿no? Como lo veremos más adelante. Y en estos filósofos igual hay una idea, digamos, del alma, del cuerpo, que tiene sus semejanzas y sus diferencias, ¿no? Pero igual, el tema de Dios en la época clásica tiene su lugar importante, ¿no? O sea, Dios tiene un lugar importante, digamos, como en Aristóteles el motor inmóvil, como el demiurgo, ¿no? Como que se tenía la concepción de Dios que existía, pero aún no, digamos, no estaba como tanto pulida, ¿no? Si queremos decirlo. Aunque bueno, sí, cabe decir que los griegos eran muy religiosos, si se quiere decir así. Y bueno, avanzar con la época medieval. Algo igual que no mencioné fue el hecho de que eh, sin estos partidarios, ¿no? De Platón, de Aristóteles, Platón fue los sucesores de Platón, digamos, los seguidores en la época medieval fueron aquellos que se basaban más como lo trascendente, en el yo, en la interioridad, en esa filosofía. Y los otros, como Aristóteles, son más por la filosofía de la naturaleza, que más tarde se llamaría ciencia, los filósofos materialistas, mecanicistas, los filósofos, digamos, positivistas, los lógicos. Fue partidario de eso, ¿no? Por lo cual en la filosofía pues medieval se tratan los temas bueno, el tema de la religioso estuvo muy importante, dado que, bueno, la mayoría de los filósofos que vamos a ver, que se verían en esta parte, eran, digamos, padres, eran católicos. Aquí, pues, Dios tiene una relación mucho más directa con la naturaleza, con el mundo, ya el ser humano, si antes tenía una importancia en la época clásica, aquí ahora queda relegado al ser humano y ahora Dios toma el lugar, ¿no? El lugar central de la decisión filosófica, si a veces la relación de filosofía y teología, de que si la filosofía te lleva a la teología a Dios, o si la teología te lleva a la filosofía y la filosofía te lleva a Dios, ¿no? Se trataba entre filósofos el tema de la razón y fe, filósofos que mencionaban sobre el hecho de cómo probar filosóficamente la existencia de Dios, ¿no? Y además de la fe, el tema de cómo explicar lo espiritual por medio de las cuestiones filosóficas. Igual el tema de la esencia, de la sustancia, de la idea, de lo perfecto, seguía estando, se perpetuó aún más con la época medieval. Los medievales usaron mucho de los griegos para sus implementaciones filosóficas, ¿no? En su sociedad de una ética, por ejemplo, hay filósofos que vemos que tenían una intención ya más por la interioridad, o sea, de que digamos, yo conozco a Dios porque Dios está en mí, ¿no? Dios, yo no solamente pues la razón y fe, ¿no? Dios, no solamente por la fe concibo la existencia de Dios, sino también por la razón que Dios me dio, por mi voluntad, por la cual yo decidí seguir a Dios y por la cual yo creo la existencia de este Dios, ¿no? Y bueno, veremos cómo esta relación de Dios en la naturaleza, Dios en el mundo, tiene un impacto, ¿no? Pero con el paso del tiempo veremos cómo casi entre mediados finales el ser humano tiene cada vez más relevancia, ¿no?
El ser humano tiene cada vez más importancia, queda relegado Dios cada vez más, como veremos más adelante en la época moderna y contemporánea actual. Dios queda más relegado al punto de que habrá filósofos, digamos, en la época moderna ya se van a ver filósofos, digamos, ateos o filósofos no solamente católicos, también van a haber cristianos, van a haber agnósticos también, van a haber deístas, ¿no? Que serán visiones cada vez más alejadas, digamos, sí, voy a decir de la Biblia, de esta visión, digamos, como se llama, no teísta, incluso hasta panteístas van a ver, un panteísta en donde el ser humano toma cada vez más importancia, ¿no? En donde no, es que no, ya no, ya, en donde el obrar de Dios, en donde la administración de Dios sobre el mundo queda, o sea, tenemos que tomarlo, ¿no? Tomar esa administración de Dios porque nosotros ahora somos los que tenemos más importancia, ¿no? Digamos ya la participación de Lutero en el Renacimiento, como esa cumbre del Renacimiento tuvo mucho de que ver, ¿no? El tema de cómo la visión de la religión fue, digamos, tomando, ¿no? Una importancia. Y el hecho de que se considera a Descartes, ¿no? El padre de la filosofía, siendo este católico, pero ya su visión, digamos, de Dios incluso será diferente. Y bueno, creo que de la visión medieval, pues sería todo, ¿no? Y ya, sí, porque estaremos ya entrando en nuestras gestiones, ¿no? Ya Dios que estaría dejando pues relegado debido a acontecimientos, ¿no? Que se verían más tarde, ¿no? De cómo ya los filósofos se comenzaron a concentrar más en el ser humano, ¿no? En la investigación, dado que la ciencia comenzó a tener un fuerte impacto en la filosofía, por lo cual se requerían, digamos, más que nada, una visión más humana. Ya si existía Dios todavía, Dios seguía una relevancia, una importancia, pero ya cada vez se va a ir disminuyendo. Ya, aunque sí, estos filósofos querían probar la existencia de Dios por medio de la filosofía, pero ya existieron, digamos, nuevas formas, nuevas enseñanzas por parte de esos científicos, de esos filósofos de la naturaleza. La razón tendría cada vez más importancia, el hecho de cómo funciona como la voluntad, la libertad, seguirían por un rumbo poco a poco diferente. Aunque bueno, no me quiero adelantar, dado que eso se verá en el siguiente video.